Bienvenidos amigos a otra edición de Cámara del Crimen. Estamos como siempre con Miguel Mike Paradiso, que nos va a mostrar una escena de uno de los temas que vamos a tratar hoy en este programa. Y atenti, no se vayan porque a quienes le interesa el tema de los nazis, tenemos una historia para contarles. Lo del cuadro y algo más. Atenti. Así que bueno, tanto como para que lo tengan en cuenta, vamos a empezar ahora con la primera historia, que tiene que ver con un chico, sí, es un chico tiene 19 años, con un chico que fue expulsado del liceo militar por bajas notas. No tenía el nivel suficiente para estar en el Liceo Militar General Belgrano de Santa Fe, y resulta que, bueno, en el año 22 lo habían expulsado. Si no estudiar, hermano, es muy difícil. Ahora, está claro eso, ¿no? El problema se dio cuando recibe la noticia este muchacho. Es decir, ¿cómo expulsado? Sí, no rendís las materias, las rendís mal, etc. Entonces tenés que... No podés seguir acá. Bueno, ¿cómo lo tomó? Le agarró bronca a los compañeros que tenía. Le agarró bronca, por extensión, a todos los cadetes. ¿Por qué? Porque decía que en realidad no era que él no había estudiado o que sus notas no eran buenas, su rendimiento no era... No, sino que lo habían discriminado por ser de condición económica baja, por su nivel, y que en ese sentido le habían hecho bullying, que tenía mucho que ver los compañeros, que los compañeros no lo querían. Sí, tenía un resentimiento muy grande que no tenía que ver en realidad con la cuestión central de por qué salió del liceo, sino con prejuicios, con cuestiones muy personales. Pero lo central era, si no rendís, te tenés que ir. Bueno, todos los viernes, los muchachos del liceo suben a una combi y los trasladan desde Santa Fe a San Javier. Hay unos 150 kilómetros aproximadamente, 150 kilómetros aproximadamente. Bueno, muy bien. Este pibe, llamado Martín Kunz, un pibe, 18 años, 19 años, ya no estaba. Pero claro, conocía a los muchachos que se trasladaban de Santa Fe a San Javier. Conocía a algunos. Bueno, el asunto es que conocía, mejor dicho, la rutina. ¿La rutina cuál era? Los cadetes subían, hacían un trecho, llegaban hasta una panadería cerca del mediodía aproximadamente, de los días viernes, porque tenían franco sábado y domingo. Después volvían al liceo. Pero digo, el viernes, es una cosa común, paran en una panadería para comprar algo, para comer, cerca de la 1 aproximadamente, el mediodía. Y allí, en ese momento, se produce el hecho, el desenlace, un desenlace que es buscado por este muchacho. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a contar lo que pasó después de que los cadetes del liceo llegaran a la panadería después de esta barrida. Que veían, está detrás de mí, es Martín Kunz, este muchacho que estaba estudiando en el Liceo Militar de General Belgrano en Santa Fe, y lo echaron. En realidad lo echaron por las bajas notas, claro, pero además por una conducta que no era muy apropiada para los momentos que se vivían en aquel entonces. ¿De qué aquel entonces estoy hablando? La época de la pandemia, ¿se acuerda? En la época de la pandemia había clases por Zoom, pero este muchacho no quería conectarse por Zoom. De hecho, no se conectaba. Entonces no asistía a las clases. No asistía en el doble sentido. Primero, era una falta, porque se había determinado que las clases iban a continuar por internet, vía videoconferencia, etc. Entonces,
Las razones por las cuales no quería no quedaron nunca muy claras. El asunto es que no solamente no aprendía, sino que además había acumulado un montón de faltas. Después, cuando todo volvió a la normalidad, si se puede decir de esa manera, claro, entre las bajas notas y las faltas que tenía, lo echaron. Y eso lo sacó de quicio, en sentido popular, lo digo, no hay ninguna alteración mental ni nada por el estilo. Simplemente lo embroncó, lo hizo tomarle bronca al liceo y a sus compañeros, lo que le contaba antes, y a sus compañeros. Y empezó con el asunto ese de la diferencia de clases sociales, que esto, que lo otro, que aquellos no lo trataban bien, pues lo discriminaban y cosas. Pero en definitiva, del liceo se fue. Como estaba contando, los días viernes los muchachos salían de Franco. Muchachos, chicas, salían de Franco. Tomaban una combi desde Santa Fe hacia San Javier, alrededor de 150 kilómetros, como comentaba. Entonces, era mediodía y era rutina que, llegado a determinado punto, en el barrio o en la zona de Colastiné Norte, ahí en Santa Fe, ellos se detuvieran en una panadería llamada La Perla. Iban siempre. ¿A qué? Y bueno, obviamente, cerca de la 1, iban a comprar comida para el resto del viaje, ¿sí? Lo que sea, facturas, sándwiches, lo que sea. Pero era una rutina, lo hacían siempre. Ahora, como lo hacían siempre, Kunz, a quien vemos ahí en el juicio, un juicio que le fue muy desfavorable, ahí está, de frente. Kunz sabía la rutina, conocía la rutina. El 19 de agosto del año 22, acechó, estuvo ahí, esperando que viniese el micro, que estaba conducido por un señor de 71 años, Rubén Valesberg, el chofer, un hombre mayor, llevaba a los chicos, los traía, fantástico. Bueno, entonces, llega ahí y este tipo estaba al acecho, o sea, Kunz estaba al acecho, y tenía un arma blanca, un cuchillo con él. El asunto es que los pibes se bajan, van a comprar, que esto, que lo otro. Había parte de los muchachos afuera, pero la mayoría estaban en el micro ya. En un rato más, en un momento más, iba a reiniciar el viaje. Cuando este se sube y en 8 segundos, degüella al conductor, al chofer. Lo degolló. Valesberg logra salir de la combi, logra salir del micro, da unos pocos pasos, si es que los da, en realidad cae ahí mismo, muerto, se desangró. A ver, vamos a hacer lo siguiente. ¿Lo quiere ver al chofer? Ahí está el chofer. Señor, lo más bien, lo más tranquilo, iba manejando el auto con los pibes, llegó a la panadería, se bajó, hizo un descanso obvio, natural y rutinario, porque esto se hacía todos los viernes, insisto. Los pibes salían de Franco sábado, domingo. Bueno, cuando estaba poco antes de reiniciar el viaje, aparece Kunz. O sea, Kunz sabía de esto, porque lo había hecho, sabía de esto. ¿Y qué hace? Lo primero es atacar al chofer. Pero frente a esa situación, también se mostró agresivo o atacó a los cadetes, a los alumnos que iban allí en el micro. Los atacó con la misma arma y hirió a 3 más. A otro, mejor dicho, porque los heridos no podían hacerlo, a otro de los cadetes lo obligó, a punta de cuchillo, lo obligó a conducir el micro y se fue de ahí. Lo secuestró al resto, con los heridos y todo. Ojo, atenti, el chofer quedó en el piso. Pero él se fue, hizo 6 kilómetros haciendo conducir a otro de los muchachos hasta que finalmente fue detenido. Se hicieron los alertas del caso y finalmente fue detenido. No agredió a otros, pero sí mató a uno, hirió de gravedad a 3
chicos. Siempre con el cuchillo. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Ahí lo vemos a Kunz en el juicio. Evidentemente sabía dónde estaba la cámara, está mirando la cámara. Y acá tenemos el micro donde ocurrió todo esto. Hay unos pibes que están tirados afuera. Esto es en el momento en que ocurrió. No, esto es un desastre. Miren ustedes. Claro, blureamos un poco porque es muy fuerte la imagen en el sentido de, bueno, se lo digo yo, quedó todo lleno de sangre ahí, un desastre. Un desastre lo que hizo este muchacho el 19 de agosto del año 22. Estas son imágenes de aquel entonces, luego de detener el micro y detenerlo también a Kunz y salvar a los cadetes. Bueno, muy poco para decir, ¿no? Por parte de Kunz. ¿Qué puede decir Kunz a todo esto? Tenía un homicidio, el de Rubén Ballesberg, de 71 años, y tenía heridas graves con relación, mejor dicho, había provocado heridas graves con relación a otros 3 cadetes. ¿Qué dijo él? De alguna manera tiene que defender, ¿no? ¿Sabe lo que dijo? No, fue al revés. Lo que pasa, una locura, Lo que pasa es que yo saludé, o sea, ya cuando dijo yo saludé al chofer, se colocó en la escena del hecho. Él pudo haber dicho, no, yo estaba en mi casa, qué sé yo, no sé. Cualquier cosa. Pero se colocó él mismo en la escena del hecho. Yo saludé al chofer, subí para saludar al chofer y los demás que me tienen bronca me atacaron a mí. Ridículo desde todo punto de vista, nadie estaba armado. Ridículo. Pero bueno, debía defenderse. ¿Y cómo lo hizo? Echándole la culpa a los cadetes del liceo, a quienes en general él tenía como enemigos. ¿Por qué? Por resentimiento de que no había podido continuar con la carrera. Pero antes de llegar al juicio pasó una cosa muy curiosa, porque claro, todo lo que ustedes están viendo ahí son escenas del juicio que acaba de terminar la semana que pasó. Ya le digo, le hago un poco de misterio con relación a cómo terminó. Pero hay un hecho que hace más novelesco todo esto. Hace más, esta historia la convierte, en una novela, en un espectáculo, si se quiere. Esta foto que usted está viendo es en el momento en que lo detuvieron, en el 22, en el momento en que lo detuvieron. Después de secuestrar al micro y hacerlo recorrer 6 kilómetros aproximadamente. 4 tentativas de homicidio, ¿no? Hay 3 heridos graves, pero en realidad los heridos eran 4. Un homicidio consumado, el del chofer. 7 privaciones de libertad, claro, se los llevó contra la voluntad de los chicos. Obligó a uno a manejar. Y el homicidio, como les decía. Pero bueno, fue a la cárcel. Está bien, va a la cárcel. Kunz tiene un hermano. Dicen, por lo que ocurrió, ¿no? Pero antes no se sabía, que el hermano es muy parecido a él. Bueno, va en la cárcel donde estuvo Monzón, en Las Flores, ¿vio? Siempre provincia de Santa Fe. En Las Flores, lo mandaron ahí, estaba preso. Bueno, resulta que muy poco después, al mes aproximadamente, de su arresto, lo va a visitar su hermano. ¿Qué hace? ¿Cómo te va? ¿Qué esto? ¿Qué lo? Nada, una visita, una visita carcelaria, ¿no? El hermano iba con una campera, con una capucha, lo más normal del mundo. Y cuando termina el horario de visita, se van. Y sale un muchacho, o iba saliendo, mejor dicho, un muchacho con una campera y la capucha puesta. Era el acusado, el detenido, Kunz. Intercambió roles con su hermano se quedó adentro y él emprendió la salida. Hacia la salida se fue yendo. Por una diferencia de corpulencia, con una diferencia hasta de estatura, se dieron cuenta y evitaron la fuga. Pero hasta ese extremo llegó. Más condimento novelesco no puede ser. El tipo por poco se escapa del penal de Las Flores, que no es fácil. A ver,
habrá tenido fugas, yo no digo que no, pero no es fácil escaparse de Prendela Flores. Y de esta manera, cambió la ropa, en realidad cambió la ropa, cambió la campera. Se puso la campera del hermano. Y se iba. Y ahí lo frenaron. Bueno, les quiero decir que le hicieron el juicio y esta semana condenaron a Martín Kunz a prisión perpetua. Ha sido condenado a prisión perpetua, ahora vendrán las apelaciones y todo lo demás, pero me interesa que ustedes conozcan la opinión, la mirada de Mariana Oroño, que es la abogada que representó a los chicos que iban en ese micro. ¿Cómo le va, doctora? Saluda Ricardo Canaletti desde Cámara de Crimen. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Un gusto estar compartiendo contigo. Tenés muchos detalles del caso, por lo que vi. Diste un relato narrativo excelente, que fue exactamente lo que ocurrió en ese viaje fatídico para los chicos. Claro. Por fin se llegó a la sentencia después de 3 años. Vos narrabas el hecho 2022. 2022, y se cumplieron, en el medio del juicio se cumplieron los 3 años, ahí ya también venciéndose la prisión preventiva y otras cuestiones que también eran una prisa para llevar adelante el juicio. ¿Por qué tanto tiempo, doctora? Discúlpeme. Aquí en Santa Fe tenemos procesos orales, procesos acusatorios, como se llama, Sí. y una prisión que puede durar de manera cautelar 2 años, prorrogable por 1 más. Lo que sucedió en el medio es que hubo cambios en los fiscales, estamos en el medio de un cambio procesal del proceso de menores. Sí. La fiscal que estaba a cargo del caso se fue para allá. También hubo alguna cuestión respecto al resguardo de la prueba que llevó su tiempo. Era muchísima prueba, el juicio duró 7 jornadas, 6 de debate y una finalmente con el veredicto. Pero era muchísima la prueba de cámaras, planimetrías, análisis de sangre. También había algunas cuestiones que determinar respecto a elementos que se habían encontrado y que entendemos que pertenecían a Kunz. Entre ellas había una botella con nafta, así que hubo exámenes sobre eso también. ¿Una botella con nafta es que acaso pensaba incendiar el micro o cosas por el estilo? ¿O me estoy apurando demasiado? En realidad ya esto está juzgado, ¿no? Pero bueno, como usted menciona ese detalle que yo no lo tenía, le pregunto, ¿es que acaso se pensó en algún momento que Kunz quería incendiar el micro? Entendemos que era parte del plan criminal. Tenía un encendedor, no había puchos y había también esa botella. Lo que hubo en el medio fue por ahí que no se resguardó bien la cadena de custodia, porque se devolvieron todos los efectos a los padres, todas las pertenencias que estaban en la Traffic, y dentro de esa Traffic estaba esa bolsa negra con la que algunos de los chicos lo vieron ingresar. Y dentro de ella se encontraron sus credenciales, su DNI y Claro. estas cuestiones que hacen más a lo que es la cuestión delictiva. Nosotros entendemos que, como también vos decías, fue algo totalmente planificado. Su domicilio no quedaba para esa zona, los esperó ahí y por supuesto tenía elementos tales como el cuchillo y también la nafta y demás que hacían, entiendo, a lo que él quería realizar. Doctora, en cuanto a la acción en sí misma, a ver, sí, lo planificó, su casa no estaba por ahí, estaba esperando, conocía la rutina, etcétera, etcétera. Pero, digamos, él tenía planeado o se puede deducir de la prueba que había una idea de primero atacar al chofer para después agredir a los cadetes, o fue una cosa que se dio un tanto caóticamente. Era necesario, Ricardo, era necesario el homicidio del chofer. Por eso la conducta se califica como homicidio criminis causa. Porque el chofer era, de alguna manera, amigo de los chicos. Era una persona más grande, entre medio de menores. Sí, recordemos, Kunz en este momento tenía 19 años y en la Traffic había chicos y chicas de entre 13 y 17 que ni siquiera lo conocían algunos de ellos. Claro. Y el chofer de alguna manera era como el protector de los chicos en todos los sentidos, era quien siempre los transportaba. No fue algo contra él, pero sí fue una barrera que él debía sacarse adelante. Un obstáculo que había que eliminar. Tal cual, un obstáculo. Y él en una de las entrevistas con los psicólogos lo dice: maté a una persona que no conozco porque necesitaba sacarla del camino para hacer lo que yo quería hacer.
Bueno, en realidad tampoco a los demás conocía, ¿no? Si tenían, él le llevaba 2 años a los mayores, 17 años, él tenía 19. Tenía, a ver, yo le digo a usted, una especie de bronca, de resentimiento hacia el liceo y hacia todo lo que tuviera que ver con el liceo, evidentemente los cadetes. Totalmente, totalmente. Lo que sí sucedía, Ricardo, es que los chicos no lo conocían a él, pero él sí los nombró a los chicos. Ah, epa. Él los nombró y les decía el apellido cadete de segundo año, el apellido del otro cadete de tercer año. ¿Y Él cómo fue sí los eso? conocía. ¿Y cómo fue eso, Él doctor? evidentemente había hecho un estudio previo de las personas que se transportaban ahí, Sí. porque él sí las conocía. Algunos de los chicos sí también lo conocían, si bien no tenían una relación. Lo que sucede en el liceo y en esas instituciones es que hay una relación de alguna manera de subordinación y de respeto. Entonces a los superiores se los conoce y se los reconoce. Ujú. eh, y está ese tipo de relación. Si bien no había una relación de amistad, los chicos que estaban más cercanos a los 16 o 17 años sí lo conocían a Kunz, eh, del liceo, de que los más grandes le dan órdenes a los más chicos, los mandan a limpiar, controlan que estén bien vestidos. Sí, De sí. hecho, Kunz era un alumno ejemplar, era un alumno con los mejores promedios del liceo, Ah, hasta que empezó a, espérese un cachito, que yo dije antes, lo echaron por bajas notas y por inasistencias. por inasistencia. No Sí, por bajas hubo notas. un... No, 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 no por Ah, bajas bueno, notas. Hubo un bien. quiebre, evidentemente, en la pandemia en su forma de relacionarse y de percibir la institución. Hubo un quiebre total. Él estaba becado, era un alumno becado y tenía las mejores notas. Todos decían que era el más inteligente, así el hermano también eran las personas que se destacaban por su inteligencia. Y con la pandemia sucedió esto que vos también ibas contando de una disconformidad cuando se termina la pandemia de que las clases seguían siendo virtuales. Él trata de armar una especie de revolución diciéndole a los chicos que no se conecten y demás. Y bueno, esto por supuesto en el liceo, una institución con ciertas reglas de conducta, fue tomado de la peor manera y cuando se Pero ¿por qué no retornó a la quería presencialidad, conectarse? ¿Por qué no quería conectarse? ¿Dio alguna razón? no, él entendía que no correspondía, que no se aprendía de esa manera, que era incorrecto. En todos los discursos, los pocos discursos a través de terceras personas que nosotros pudimos escuchar de Kunz, se notan estructuras de pensamiento muy rígidas respecto a Ajá. lo que está bien y a lo que está mal. Y cuando hablamos de los chicos también, él a una de las psicólogas le dice que, a un psicólogo le dice que él lo volvería a hacer, después se corrige y dice que no, pero dice sí, lo volvería a hacer porque esas personas no valen la pena, son personas que tienen dinero, que son inmorales. Hay como estructuras de pensamiento muy marcadas, ¿Y de dónde la sacó? Si tenía evidentemente. lecturas propias, en la familia lo incentivaban a leer una literatura política de determinada inclinación. ¿De dónde sacó todo eso? No, yo Naturalmente creo no que surge. propio del resentimiento y de esa diferencia que se hizo después respecto a que él debió conectarse desde su casa, lo que no hizo, y que los demás sí volvieron. Había Ahora, también, discúlpeme, es sí, un sí, tipo que entonces rendía, no es que no rendía. Bueno, vamos a aclarar ese punto. Digo académicamente, ¿no? Rendía. Era a la vez un muchacho que procedía de una familia de bajos recursos, ¿es así? sí, es así. Es así, fantástico. Y él se destacaba. Claro, y tenía, digamos, dogmas adquiridos, principios inamovibles. Entre ellos, este asunto de no se aprende a través de Internet o a través de la comunicación virtual, etcétera, etcétera. Y eso fue creando en él un resentimiento, justamente, hacia el liceo y hacia sus compañeros y hacia todo lo que tenía que ver con ese liceo. Ahora, el examen psicológico, ¿lo cataloga de psicópata? No, para nada, para nada. No. Eh, no, hay una de las psicólogas que hizo un análisis bastante integral de lo que ella percibió y quizás hasta un poco exagerado por ser que lo atendió una sola vez, pero ella decía que él tenía certezas delirantes, que significa que A ver. él creía con toda convicción de que algunas cosas que solo estaban en su mente eran ciertas, pero no en un plano de locura o
de abstracción de la realidad, sino de una estructura de pensamiento, como decíamos hoy, muy fuerte, muy marcada y muy rígida respecto a lo que él creía que estaba bien y a lo que estaba mal. Y esta psicóloga lo que hace en juicio es un análisis respecto a su nombre, que lo adquiere porque nace en el aniversario de la muerte de San Martín, y Martín Kunz es por San Martín, Ujú. y respecto a esta mentalidad que él tenía también como patriota y como, de alguna manera, guiar a las personas hacia lo que él creía que estaba bien. Complicada la personalidad de este chico, sobre todo teniendo en cuenta que es un chico, ¿no? 19 años no deja de ser un chico, se estaba formando todavía. Y no hubo ninguna cuestión que tuviese que ver con inimputabilidad ni nada por el estilo. Pero la personalidad no deja de llamar la atención. Ahora, es una personalidad también que de la teoría, vamos a decir de esa manera, de los principios que pueda tener él en la cabeza, pasa a la acción. Porque hay otros muchachos que pueden tener también ideas muy estructuradas, pero que no pasan a la acción. Él sí pasa a la acción. Y de una manera que desde su punto de vista era bastante accesible. O sea, voy a esperarlos, voy a dejar que bajen a comprar las facturas, voy a entrar. Es decir, no sé si me entiende, es una teoría que pasa a la acción, son principios que pasan a la acción y una acción muy bien pensada. Totalmente, totalmente. Te agrego un condimento más a Sí, esta claro. historia. Dentro de la Traffic viajaba la novia, quien era entonces la novia de Martín, y también en la cámara Gesell, cuando ella narra lo sucedido, dice que se estaban mensajeando, con lo cual él tenía aún más precisiones todavía respecto a lo que es la ubicación y el trayecto de la Traffic. Pero le engañó, Porque, perdón, no, por ¿engañó a favor. su novia? O su novia, no, Eh, no voy a decir cosas que no se han probado, pero digo, engañó a su novia, vamos a ir por ese camino. Sí, sí, yo creo que la novia fue una víctima más. Lo que ella decía en la cámara Gesell es, no es el mismo Martín que yo conozco. El Martín que estuvo en la Traffic no es el Martín que yo conozco. El Martín que yo conozco es un chico dulce que va a mi casa, toma mates con mi madre, hablamos, hacemos planes, me regala chocolates. Yo creo que ella, además, tenemos que decirlo, 19 años él y ella era una chica de 14 años en ese entonces. eh, Creo que fue una víctima más de toda esta planificación macabra que hizo Kunz en cuanto a los hechos. Eh, no tengo ninguna duda de eso. No la agredió, obviamente, ¿no? No, no la agredió a ella. A ella Había no. 7 personas que quedaron dentro de la Traffic, Sí. 3 lograron bajarse, originariamente iban 10, 3 de los chicos logran bajarse, a 2 de ellos, a una chica y un chico, los hieren el cuello de manera grave con el arma blanca y quedan otros 7 chicos. Contra uno de ellos se ensaña muchísimo y en una de las manifestaciones, de las pocas manifestaciones que él hace, dice esto, agradecéselo a tus padres. O sea que había algún tipo de resentimiento. Y después Sí, lo que él dice en sí, juicio es sí, que sí. los padres tenían dinero, que eran gente que manejaba el liceo, dentro de lo que es esa certeza delirante que marcaban los psiquiatras también. No, no, claro, claro. Sí, se le hizo, vamos a decirlo vulgarmente, se le hizo carne este asunto de la diferencia socioeconómica y por lo tanto de poder, ¿no? Ahora, él secuestra, luego de atacar, eh, sigue con el micro, no manejando, según la información que tengo, hizo manejar a otro muchacho. ¿Y cuál era su intención? ¿Habló alguna vez de por qué continuó, qué quería hacer con el resto o cosa por el estilo? Él quería dirigirlos hacia la localidad, un pueblito que se llama Callastacito, que está lejos, De está más o está, menos. discúlpeme, es vecino a Cachastá? Sí, está por esa zona. Ah, bien. Sí, sí, sí. Estaba lejos, digamos. Tenía un trayecto largo hasta ahí Mm. y lo que quería hacer era dirigirlos hasta ahí y el discurso era disímil, pero básicamente él decía, ustedes son testigos de esto, por lo tanto los tengo que matar. Ah, bueno. Ah, O bueno. sea que el plan era llevarlos hasta allí y matarlos, lo que también da un poco de sentido a esa botella con nafta, al encendedor.
bueno, y a todo este ataque que él hace de los chicos. Y los chicos en ese intento empiezan a decir, no, te pagamos un abogado, calmate, te damos trabajo, nadie va a contar nada. Bueno, todas cuestiones para tratar de calmarlo, y él en un momento también los hace rezar. Les dice, recen, recen porque, para que no los mate. La verdad es que fue muy macabro todo, muy, Y sí, muy sí, difícil. Bueno, los chicos cuando rezan, él les dice, no, en voz baja, recen en voz baja. Era realmente una situación muy traumática lo fue para todos, y el miedo perdura hasta el día de hoy. Los chicos terminó el juicio, cadena perpetua, y todavía seguían preguntándonos cuánto es cadena perpetua en realidad, cuándo va a salir. claro, todavía siguen teniendo ese miedo, pero claro, con lo que pasaron, y no estoy hablando solamente de las heridas que recibieron cuatro de ellos, no, 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 ni del crimen, obviamente, del chofer. Estoy hablando de el terror que habrán sentido, siendo que Kunz se puso en el papel de Dios. Yo soy el amo de la vida y la muerte. En consecuencia, ustedes recen para que no los mate, porque yo los tengo que matar debido a que son testigos. Es decir, se puso en un papel muy... No es frecuente encontrar este tipo de mentalidades aquí en los casos criminales, porque no lo hizo por plata, no lo hizo, no. Las motivaciones quedaron claras y volvemos a aclarar que no fue por sus bajas notas, todo lo contrario. Pero toda esta cuestión de haberlo, de sentirse separado, de no poder imponer su manera de pensar a los demás, a raíz de eso, bueno, el poder lo tienen ellos, no me consideran una basura. Y después tomarse una especie de revancha con esta acción, donde primero mata, después hiere y no mató de casualidad, hiere, y después se lo lleva a todos, formando una especie de comunidad que duró 6 kilómetros. Digo comunidad porque estaban ellos solos dentro del micro con una persona de la cual dependía su existencia. Me imagino que a esta altura del partido, yo no sé, ¿no? Pero me parece bastante lógico que pregunten cuándo va a salir, no va a salir, qué va a pasar con este tipo. Porque esa experiencia, por más que no sea de dolor físico, es sentirse muy esclavo, no sé cómo ponerlo, ¿no? Muy a disposición del otro. Ni Eh, hablar. Ni bueno, hablar. doctora, De hecho, ellos sí, tenían miedo de salir, todo. Hubo una serie de consecuencias respecto a esto que vos mencionabas, que no podían dormir, tenían miedo de salir, y escuchan mucho ruido y se ponen mal. En fin, toda claro. una cuestión atinente a esto. Bien. Mariana Oroño, le agradezco mucho estos minutos con Cámara de Crimen. Ha sido muy esclarecedor. Ha colocado las cosas en su justa medida, así que le agradezco nuevamente esta conversación con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Un gusto. Mucho Igualmente. gusto. Bueno, así fue. Así fue, claro, porque ¿saben qué? Es difícil que un bruto sea perverso. Es difícil. Digamos que no, el bruto es bruto. En cambio, un perverso que se convierta en bruto y puede ser, en bestia, puede ser, en salvaje. Y sí. Pero al revés, claro, no lo digo esto por lo del principio, ¿no? De que no había malas notas, al contrario, había muy buenas notas y se desencadenó toda esta cuestión. Qué interesante sería, no lo sabemos, y en el juicio no se trató, qué interesante sería conocer la familia, ¿no? Sería interesante, sus amistades, su hermano, etcétera, etcétera. Porque no es un hecho, ¿por qué lo trajimos nosotros? Porque hubo un pibe que, de hecho, esto sí, por resentimiento mata a integrantes de un liceo al cual él no podía ir porque había sido echado. ¿Es solamente eso? No, usted vio la personalidad de este muchacho condenado a perpetua a los 19 años y es muy particular, tanto que decidimos traerlo acá para exponerlo. Bueno, amigos, vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema, Dios mío.
Dios mío, estos muchachos, pensar que están todos muertos. Pero siguen haciendo quilombo en el mundo, estos nazis. ¿Qué debe quedar? ¿Algún guardia de algún campo de concentración de 95, 94 años ahí en Alemania, encerrado en su casa con un arresto domiciliario? Pues no hay más. Sin embargo, los nazis siguen causando problemas. Le vamos a hablar de un cuadro y de un tipo que era ¿cómo le podría decir? El cajero del Tercer Reich. Barrida. Bueno, muy bien. Acá está detrás de mí el cuadro de la discordia. Este cuadro. Hay mucha gente que sigue el tema, interesa en todo lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y antes de ella. Pero bueno, hay otras que no tanto, ¿no? Que no. Entonces vamos a explicar esto. Los nazis, cuando fueron invadiendo países en Europa, no piense usted que, por ejemplo, invadían Bélgica, ¿no? Invadieron Bélgica, de hecho, invadieron Holanda, de hecho, después invadieron Francia. Bueno, todo eso lo hicieron en Bélgica y Holanda, creo que cayeron en 2 semanas, militarmente, ¿no? Pero usted no piense que los bancos de de Holanda y de Bélgica cerraron, se fueron todos, no. Muchos, algunos, como quiera ponerlo, siguieron haciendo negocios con los nazis. Es un tema. Es decir, ¿por qué lo introduzco? Porque la guerra continuaba y la guerra cuesta mucha plata, además de vidas. Está claro, pero estamos hablando de otra cosa ahora con relación a este cuadro. En Europa, se desarrolló la cultura occidental y eso implica, se desarrolló el arte occidental, el arte en todas sus manifestaciones. Poesía, pintura, etcétera, escultura, lo que sea. ¿Qué hicieron los nazis? Se llevaron todas las obras de arte habidas y por haber. Todas. Vamos a decir todas. Por ahí algunos escapó o algunas no las pudieron encontrar, pero en realidad los aliados debieron crear una brigada especial para ir recuperando todo lo que se habían afanado los nazis, que en la gran mayoría de los casos se lo quedaban los jerarcas, como Hermann Göring, el gordo. Se la quedaba el propio Hitler, se la quedaba Goebbels, se la quedaban los jerarcas. Después lo de segunda categoría, en la medida en que le dieran autorización los capos. Y una parte de todo esto entraba en el mercado negro suizo. El día que se escriba la historia de Suiza en la Segunda Guerra, más de uno se va a quedar de culo. Pero no importa. En el mercado negro suizo y también en galerías de arte que sabían que eran robadas, pero es la ley de la guerra. Yo la tengo porque soy más fuerte que vos, me la llevo. Y algunas galerías de arte, las que descartaban los jerarcas nazis, se las quedaban también. Bueno, muy bien. Este cuadro, ¿de dónde viene? Este cuadro, un retrato de mujer, retrato de una dama, lo tenía la serpiente. ¿Quién es la serpiente? La serpiente fue un tipo llamado Friedrich Gustav Kattgen, o Kattgen. La pronunciación en alemán se la debo. Kattgen, vamos a llamarlo, que es este tipo que está acá atrás. ¿Por qué tenía esa obra de arte? Acá tenemos otra fotografía de este nazi con carné, En el 35, 38, en el 35 se afilió al partido. Y además, era un tipo que era muy bueno en matemática y finanzas. Muy bueno. Hasta el punto que le decían el banquero del Reich o de Goering, porque hay una cosa que muy poca gente ha mencionado en todo este asunto. El expolio que realizaron los nazis en Europa, obras de arte y todo eso. Mire, acá son fotografías históricas, pero
En el año 2025 vuelven. Este es Goering, el mariscal Goering, y este, bueno, ya lo conocen. ¿Sí? Mariscal Goering. Ahora, la guerra necesita guita. Y iban adquiriendo territorios. Iban también copando centros financieros. ¿Se entiende? Goering era el encargado de la economía. Goering, el mariscal, el gordo. Además de ser jefe de la aviación nazi, de la Luftwaffe, era el encargado de la economía. Él estaba arriba, tenía oficinas que se encargaban de diferentes cuestiones que implicaban hacer plata. Tercero, cuarto, ahí en ese escalafón, estaba este tipo. ¿Qué hacía? Convertía obras de arte en oro, en divisas. Manejaba divisas, las reproducía, lavaba guita. Sí, los nazis fueron los más grandes lavadores de guita de la época moderna. Bueno, lavaban plata, falsificaban, pero deje la falsificación. ¿Vio esos tipos que le da 2 pesos y al otro día tiene 4? Bueno, un hombre muy hábil para las finanzas. Bueno, fantástico. Cuando entran en Holanda hicieron un desastre en todo sentido. La pintura que estábamos viendo antes, Nacho, ponela de nuevo, por favor. Esta pintura, ya le voy a decir por qué estamos hablando de esto y qué tiene que ver Mar del Plata con esto. Bueno, acá está, ¿ves la pintura esta? Bueno, muy bien. La pintura esta es de un artista italiano del siglo XVII, XVIII, llamado Giuseppe Ghislandi, un autor clásico. Bueno, cuando los nazis entran en Holanda, ¿quiénes son los marchands, los curadores de arte más importantes de acá? Ahí, Joachim Gustzicker, judío holandés. Joachim Gustzicker. Bueno, ¿qué hacen con Joachim Gustzicker? Tenía este hombre, Gustzicker, 1.200 obras de arte. ¿Sí? ¿Qué hicieron los nazis? Se las llevaron todas. Entre ellas, esta. Esta que se llama Condesa Caglioni. Atenti con este nombre. Colleoni, perdón. Condesa Colleoni. Atenti con el nombre porque según cómo lo pronuncie, puede decir Condesa Pelotuda o Condesa Colleoni. Porque Coglioni en italiano son los testículos. ¿Se entiende? Bueno, entonces pronunciémoslo bien. Colleoni. Esta diferencia para nosotros en el español no es significativa, pero para los italianos sí. Es decirle a una persona que es pelotuda o decirle su verdadero nombre, Colleoni. Es otra cosa. La L es simple. La otra es GL, Colleoni. Bueno, en fin. ¿Qué hizo Gorodischer? Y nada, perdón, Gustzicker, el holandés. ¿Qué hizo? Nada. Se escondió y todas las obras de él se fueron para Alemania. Se supone que esta se la quedó el financista de Goering, este tipo Katjen, que ya vamos a ver cómo termina. Espere. Bueno, entonces, se la lleva. Gustzicker, el holandés, se toma un barco y se la pica con su familia, se escapa de los nazis y logra abordar un buque que lo iba a sacar de Europa a través del Canal de la Mancha, que era muy difícil en aquel entonces porque en el Canal de la Mancha había mucho submarino alemán, mucho submarino italiano, era un lío importante. Bueno, pero bueno, el tipo se va por ahí, tiene un accidente, así dicen, que Gustzicker, el marchand holandés, judío holandés, tiene un accidente y para algunos se cayó en la bodega del barco y se rompió la cabeza. Para otros se cayó por la borda y desapareció en el mar. El asunto es que Gustzicker murió. La familia no. La familia va a Estados Unidos, hace su vida y qué sé yo, la guerra pasa y toda la mano. La guerra pasa para todo el mundo. El gordo Goering, ustedes saben que fue condenado en Nuremberg y se suicidó antes de que lo colgaran. Bueno, fantástico. Y se armó toda una cuestión para recuperar el arte robado.
Ahora, este tipo que nos interesa a nosotros, Friedrich Gustav Kajen, ¿qué hizo? El tipo no es un criminal de guerra, en el sentido de que no está acusado, nunca estuvo acusado, este que está atrás de mí, nunca estuvo acusado de un hecho de sangre. Vos te vas a la cámara de gas, vos descuartícenlo, a vos pégate un tiro. No, el tipo es de oficina. Como tantos hijos que andan por ahí cagándole la vida a la gente haciendo enter. En aquel entonces no hacían enter, cuando estaba la computadora, tocaban una tecla de la máquina de escribir. Pero bueno, el tipo era de esos, te dejaba en pelotas y vos no te dabas cuenta. ¿Con qué? Con papeles. Y claro, tenía en su momento la fuerza de la imposición nazi, está claro. Termina la guerra. ¿Y quién lo buscaba Nadie, no lo buscaba nadie. ¿Qué hizo? Alemania, en el 45, cuando cae, 8 de mayo del 45 firma la rendición. Alemania, 45, 46, 47, 48, 49, era un desastre. Se comían entre ellos. Cosa espantosa con todo lo que habían provocado, que después se les vino en contra, obvio. Los rusos y los aliados tomaron Berlín. Bueno, muy bien. ¿A dónde va No, escúchame una cosa. Hagamos esto. Yo tengo muchas relaciones. Claro, este tipo conocía banqueros, conocía prestamistas, conocía gente de mesa de dinero, conocía todo el mundo de ese ámbito. Y si manejaba, no digo que manejaba la economía del Reich, pero estaba muy metido en la economía del Reich, generando divisas para mantener la guerra. No es moco de pavo esto, el papel que tuvo. Pero a diferencia de Eichmann, no ponía en una planilla 50.000 búlgaros judíos al campo de Auschwitz. No, esas cosas no las hacía. El tipo era un estafador, pero de guante blanco. Se va a Suiza el tipo, y en Suiza estaba como Pancho por su casa. Entra sin ningún problema, nunca se cambió el nombre. Jamás se cambió el nombre, nunca. Bueno, llega a Suiza, se aloja en un hotel, la puta madre, un hotel muy lujoso. Y tenía un montón de plata. ¿A dónde la tenía? Y, querido, que quiere hacer historia ahora con pará. Un hotel, la serpiente le decía. Serpiente, pica y te deja sin nada. Bueno, se va a Suiza. Muy bien, estaba en Suiza, qué sé yo. Él tenía muy buena relación con un banquero suizo, que yo no tenía el nombre por acá. ¿Saben por qué es importante el nombre de este banquero suizo con el que se asocia a este tipo? Acá está, Ernest Imfeld. Bueno, banquero abogado suizo. Las familias como Chancho, con Imfeld y qué sé yo. También otro nazi, pero bueno, ¿qué va a ser? Y junta la cabeza de Imfeld, de este amigo, abogado y banquero suizo, y de Ludwig Haupt, un alemán nazi, amigo de él. Fantástico. Lo junta con él, eran 3, y forman una empresa encargada de todo un poquito, siderurgia, una empresa que compra y vende, servicio de todo tipo. ¿Cómo se llama esa empresa que fundaron en Suiza? IMAUCA. Acá yo no tengo el pizarrón, no se lo puedo hacer, pero IMAUCA es las 2 primeras letras, o las 3 primeras letras en un caso, del apellido de cada uno de los socios. Im de Imfeld, Hau de Haupt y K de Katjen. Forman esa empresa. Les va 10 puntos, 20 puntos, 1000 puntos. Claro, si esta gente sabía afanar a lo loco. Entonces, abren una sucursal en el año 1950 en Río de Janeiro. Por eso ese documento que usted está atrás está en portugués. Ahora, ¿se cambió el apellido? Nunca. Jamás. Nunca. En Río de Janeiro. Río de Janeiro hizo tanta plata. Este tipo, ¿sabe que se compró 80? No voy a decir una boludez. Escuche bien esto. En Brasil
se compró 83.000 hectáreas en el Mato Grosso. Tenemos que abrir una sucursal. ¿Y dónde? ¿Vamos para arriba? No, vamos para abajo. Argentine, Buenos Aires. Y acá se vino en el 50-51 con esta cara, con esa pelada, siempre con el nombre de él. Siempre digo su nombre, yo. Este expoliador nazi. Pone la empresa acá en Argentina. ¿Y con quién se junta? Y con Perón. Así de intermedio. Es decir, viene la empresa, le dan facilidades, todo. Mire, no vamos a desviar al tema de los nazis y Perón, porque es una historia conocida. Pasaron por acá. Un montón. Bueno, también ¿quién lo tenía en el radar? Nadie. ¿Cómo lo iban a tener en el radar si el tipo no mató a nadie? O mató a mucha gente, pero de manera tan indirecta, con la finanza. ¿Se entiende? Entonces viene acá y entre las obras de arte de Gustiker, el judío holandés, que tenía, estaba esta, Colleoni, no Colleoni, no mala palabra. ¿Se entiende? Estaba esta. Usted, mire, la familia del marchand holandés, que murió ahí, como le dije antes, cuando se escapaba en barco de Europa, logró recuperar, hay quien dice 200 obras de arte, de las 1.200 que tenían, ¿no? 200 obras de arte, hay quien dice que lograron recuperar 600, la familia del marchand, de Gustiker. Bueno, muy bien. Y en Holanda es un tema que da vuelta en Holanda. Un corresponsal vivió con el tema de Máxime, qué sé yo. Ahora hay relación, por más que no se lo digan a usted todos los días, hay relación entre Holanda y Argentine. Bueno, se fijan, los tipos se fijan. Hay un corresponsal acá de un medio holandés, de Ámsterdam, que nada, le llamó la atención una publicidad, en realidad, en Mar del Plata, de una inmobiliaria, no es una inmobiliaria, sí, una inmobiliaria, que ponía en venta una casa. Acá se vio ahí en Parque Luro, lindas casas, hay aquí en Parque Luro, muy lindas casas. Esas de las de antes, de pie. Ah, todo esto, el Boncha, ¿cómo es? Katjen, se murió en el 78, se murió, ya está, hizo toda su vida, y tenía una propiedad acá, se ve que tenía una propiedad acá, esta propiedad, mire, una propiedad bonita, acá está, la casa en Mar del Plata, donde, entre otras cosas, después de tantos años que han pasado, fíjese, pasaron más de 80 años de la finalización de la Segunda Guerra Mundial en el 45, pasaron un montón de tiempo. Entonces, bueno, cayó, habrá tenido, no se sabe, habrá tenido otras obras de arte, pero la condesa Colleoni terminó acá, en esta casa, decorando el living comedor. Y entonces, como la quieren vender por $208.000, no le vamos a hacer mala publicidad, mire, porque si alguien la quiere comprar esta casa, está ahí. Si usted tiene, espere, no, $265.000. 209 son los metros cuadrados que tiene la casa. Atenti. Sacan la foto para vender, ahí en la página de la inmobiliaria, Robles, Casas y Campos, ahí está. Ponen ahí, no lo ve el corresponsal holandés. Le avisa ya a la redacción del diario. Che, escuchame una cosa, a ver, chequea esta foto. No es uno de los cuadros que habían robado los nazis. No sé si sabía el nombre del marchand que murió en la travesía escapando. Bueno, che, esto no estaba siendo buscado. Sí, es tal cosa del pintor Gislandi que los nazis afanaron y qué sé yo, que se la llevó. ¿Quién se la llevó? Y este tipo, Katjen,
Katchen. Pero Katchen mandó, es un criminal de guerra, está buscado por algún lado. No, no estuvo buscado nunca. Este tipo se dedicaba a la finanza, cagaba a la gente, pero no. Y además se quedó con obras. Claro, las que no quería Kenny, qué sé yo. Bueno. El asunto es que se armó un lío bárbaro. ¿Por qué? Y porque salió en la prensa argentina. Mire, PFA fueron a hacer un allanamiento en la casa esta. Ahí había una señora, Patricia Katchen, que no sabemos, la verdad no sabemos, hija, sobrina, no sabemos que era del viejo Katchen, que se murió acá, se murió en Argentina. Hay certificado de defunción y todo. Bueno, estaba ahí, ¿ves? Estaba ahí. Entonces, escúchame, se armó un lío bárbaro, porque esto es una cosa robada, está robado. Hace 80 años la robaron esta pintura. Bueno, vamos a hacer un allanamiento en la casa de Parque Luro, ahí en Mar del Plata, para ver si la recuperamos. Escúchame, esto hay que darle noticia a Interpol y esto y lo otro, lo más allá. Bueno, encontraron en la casa todo esto, todos estos dibujos, algunos bocetos. ¿No? Fueron a la casa, entraron. ¿Dónde está el living? Acá está. La pared, el cuadro, no está. No está. Che, ¿cómo rompen estos nazis, Vamos a ver lo que dijo. Vamos a escuchar y ver lo que dijo el señor fiscal de la causa en ese allanamiento, eso hace muy poco, en este allanamiento en la casa de algún pariente. Bueno, vamos a ser precisos en esto, no sabemos. Patricia Katchen, es la persona, una señora mayor, que puso la casa en venta. Bueno, vamos a ver el allanamiento que hizo el fiscal allí. Dale. A través de denuncia de Interpol y de Arcaduana, donde había noticias de la posible existencia de un cuadro que había sido sustraído en Países Bajos en época de la Segunda Guerra Mundial. Teníamos indicaciones de que en este domicilio podría encontrarse el cuadro, hicimos un registro domiciliario con autorización de la Justicia Federal de Garantías. El cuadro no estaba en esta casa, pero se secuestró alguna documentación vinculada con grabados y dibujos de época que podrían dar algo de contexto, y también se secuestraron armas, una carabina y un revólver 22 que en principio no están vinculados con este hecho, pero del que no había documentación tampoco para su tenencia. La dueña del domicilio estaba presente, se hizo presente también su letrado asistente, no hicieron declaraciones. De momento tenemos a 2 personas que están siendo investigadas, que son los propietarios del domicilio, vinculados con la tenencia del cuadro. ¿Aparecerá o no aparecerá? ¿Quién lo sabe? Estuvo perdido 80 años. Perdido, estuvo afanado, sigue afanado. Ahora, no es muy raro, che, en serio te digo. Ahí está, esta foto es del living, ¿ves? Y acá está en un primer plano. Ghirlandia, el pintor, pudo haber elegido una modelo un poco más bonita, pero no importa, eligió es una obra de arte. Sí. Y ahora no está más. Escúchame. No contratan, yo por eso digo, después me dicen por el asunto no voy a mezclar todo, por el asunto de Coughlan. Después le voy a decir una cosa de Coughlan en el segundo bloque. Pero escúcheme esto, no le preguntan a la mujer, señora, mire, esta foto salió en su inmobiliaria, estaba acá, ¿no? ¿Y por qué no está ahora? Le preguntaron. Como testigo. Lo que tuvieron que haber hecho con el otro, ¿cómo se llama? El de Coughlan. Como testigo, no como encubridor, no, como testigo. ¿No le preguntan a la gente? Parece que no. Bueno, listo, señores.
Sí vamos a entrar en otra puerta. Sí, en otra puerta. Que tiene que ver con un canalla sin escrúpulos y algo más. Estamos hablando de la Segunda Guerra, ¿no? Bueno, sabe que los nazis, la Wehrmacht, el ejército alemán, entró en Francia en poco tiempo. Se pensaba que la línea Maginot, que era una línea de defensa francesa ya hecha en la Primera Guerra, podía contener a la maquinaria de guerra, la Blitzkrieg, la guerra relámpago de los nazis, pero no. Entraron, invadieron. Bueno, después se dividió Francia, después no se dividió. Siempre estuvo dominada por los nazis, a pesar del gobierno de Vichy. Un gobierno de Vichy que era un gobierno colaboracionista de los nazis. Bueno, fantástico. Entran más o menos a las 3 de la mañana, más o menos, a las 3 de la mañana, una noche del año 1942, ya estaban establecidos los nazis allí en París, en Francia, en París. Sigilosamente, un señor con sobre todo y la solapa levantada, todo, se va dirigiendo con una valija hacia una dirección de la ciudad de París. Le Seur 21. Le Seur. Pero pronunciarlo bien, ustedes saben que los idiomas, excepto el italiano, no es lo mío. Le Seur 21. Doctor. Iba a ver al doctor Eugenio, doctor Eugene. Toca con mucha cautela y le abren la puerta y era el doctor Eugene. Doctor Eugene, que en realidad era una especie de sobrenombre por las circunstancias tan complicadas que estaban viviendo los habitantes de Francia, los habitantes de Francia, de París en este caso en particular. El hombre se llamaba Marcel Petiot. Marcel Petiot. Pero se hacía conocido, o era conocido allí en la zona de la calle Le Seur como Doctor Eugene. Bueno, el hombre que llega, entra, ¿cierto? Y se saca el abrigo, toda la mano, y lo lleva hasta el consultorio. La habitación era, o mejor dicho, el lugar era bastante sencillo, vamos a decir. Tenía un sótano con una caldera, tenía un primer piso, donde había un consultorio con una silla, una mesa y un sillón tipo dentista. ¿Vieron? El sillón del dentista. Bueno, un sillón tipo dentista. Entonces, Petiot, o el doctor Eugene, que era lo mismo, le dice a su visitante, 3 de la mañana del año 42, bueno, en el invierno, ya está todo listo. El visitante se llamaba Joaquín Gushinov. Era un peletero judío, polaco, que venía escapando de los nazis desde su Polonia natal. Venía escapando él y su familia. Bueno, y se había enterado que había un buen doctor, el doctor Eugene o Marcel Petiot, que a cambio de un pago, porque bueno, había que mover a mucha gente para esto, les otorgaba un salvoconducto para salir de la Francia ocupada hacia España, hacia Casablanca, y de Casablanca el destino final y la salvación de los que escapaban de los nazis, sobre todo de los judíos, Buenos Aires. Petiot los mandaba a Buenos Aires a un hotel Alvea. Alvea. ¿Qué Alvea? Alvea. Alvear. Donde un conserje de apellido Enrique, los acomodaba en la Argentina. Todo esto a cambio de
lo que sería plata de hoy. Es difícil siempre, ¿no? Porque en aquel entonces, no hace mucho, estaban los francos franceses, ¿no? Francia tenía el franco como moneda. Bueno, ahora todo tiene euro, casi todo tiene euro. Muy bien. Más o menos, entre 3.000 y 5.000 euros por cabeza. Lo que sería guita de hoy, ¿no? Por ese salvoconducto y esa salida, el escape de los nazis. La gente daba es decir, quería resguardar su vida. Familias. Bueno, Gushinov iba a viajar con su mujer, pero su mujer no estaba ahí porque no era la primera vez que iba a ver a Petiot. Al contrario, ya lo había hablado con él, había pagado y toda la mano, y esta vez llevaba su valija, y Petiot le había dicho, mire, el trayecto es muy complicado. Se puede hacer, se hace, yo lo hago, yo mando gente y san y salva ahí en Buenos Aires. Está fantástico. Pero, dos cosas. Primero, es mejor que vaya primero usted y después su señora. Y otra cosa más. Como el trayecto tiene sus complejidades y además, usted en Francia en el año 40, sí, está bien, deberían conocer lo que era Sudamérica, pero es mejor que yo le aplique una inyección por cualquier cosa. Una inyección, una vacuna por cualquier cosa. Así que bueno, lo mismo haré con su señora cuando su señora venga. Nos habíamos quedado dentro de 5 días, una cosa así. Bueno, fantástico. Gushinov dice, bueno, venga. Se saca el abrigo, Gushinov, siéntese. Lo hace sentar en el sillón de dentista. Y entonces le dice, no, remángese, que es 1 minuto y después le doy el salvoconducto y un ayudante mío lo va a llevar ya para iniciar el viaje. Inicia el viaje a España. Bueno, Gushinov, tranquilo, se recuesta en el sillón de dentista, le entrega el brazo y Petiot le aplica la inyección. Una vez que le aplica la inyección, el tipo se va quedando como, viste, tranquilito, tiene un poquito de anestésico, en fin, se va quedando tranquilo. Petiot, mientras tanto, había en esa sala que era muy austera, una silla, una mesa, el sillón de dentista, había una puerta con una mirilla. Entonces, Petiot, después de dejarlo a Gushinov ahí que descanse y tranquilo, se va, abre la puerta y se va del otro lado y abre la mirilla y empieza a ver lo que ocurría en la habitación donde había estado hacía instantes, o sea, donde estaba Gushinov recostado en el sillón de dentista. Y veía cómo Gushinov empezaba a tener dificultades para respirar y le faltaba el aliento, y se iba poniendo azul y se murió. Claro, era probable que se muriera, era posible que se muriera, se iba a morir porque le había inyectado cianuro. Petiot le inyectó cianuro. Entonces pasa un tiempo determinado, vuelve a la habitación principal de su consultorio donde estaba el sillón de dentista, va por detrás, ya tenía bisturí y algunas cosas más, elementos de corte, va por detrás del sillón de dentista, inclina aún más la cabeza de Gushinov, le inclina aún más y con un bisturí va haciendo fuerza y le saca el cuero cabelludo. Después lo descuartiza y lo entierra en el jardín de la casa de la calle Le Sueur 21 con cal. Lo mismo hizo después Petiot con una familia, papá, mamá y un nene de 8 años. Esta vez no les dijo de a uno, no, van a viajar todos en este viaje imaginario, y los mató a los 3, y así fue como durante la época de la ocupación francesa, Petiot se encargaba de hacerse millonario y de ir colocando los cuerpos, porque era toda una cuestión. Sí descuartizaba, ¿no? Pero no siempre, hasta tenía ataúdes
en el sótano donde tenía el horno. ¿Qué hacía? Me ponía restos en el horno para que desaparecieran, en el jardín tiraba cal viva, hacía funcionar la chimenea, hacía la caldera, para tratar de... Ese era Petiot. Que, le voy a decir una cosa, me voy a adelantar con algo, no era médico. No era médico. Bueno, el tipo decía que era un gran colaborador de Flitox. ¿Qué es Flitox? ¿Una marca de detergente? No. Flitox era un grupo de la resistencia francesa. Usted sabe muy bien que en la época de la Segunda Guerra Mundial, luego de la ocupación nazi, la resistencia francesa tuvo un papel destacadísimo en Francia, saboteando, haciendo sabotajes y golpes guerrilleros a los nazis. No solamente en París, en muchas ciudades de Francia. Bueno, muy bien. Él decía, no, yo... Es más, hasta he eliminado a colaboradores de los nazis, franceses y judíos que colaboraban con los nazis. Bueno, otra cosa que decía él, y el asunto es que en el año 43, en el año 44, las cosas fueron cambiando. O sea, siempre siguió haciendo lo mismo. Siempre mataba gente con la excusa, le pagaban, con la excusa del salvoconducto para llegar a el Hotel Alvea, a ver al conserje Henry en Buenos Aires, donde iban a tener una vida de paraíso. La mujer de Guchino fue muchas veces a preguntar, ¿llegó mi marido? No, o sea, le decía Petiot, Guchino, no, pero usted está dando la gran vida en Buenos Aires, usted no sabe lo que es eso. No, la gran vida. Ahí hay muchas ciudades, hay de todo, la está esperando. Le va a mandar una carta, según unos colaboradores míos, le va a mandar una carta a usted, así que Ana se llama, quédese tranquila, Ana, no quédese tranquila, dentro de poco, pasa que tengo mucho trabajo, va a ir usted a encontrarse con él en Buenos Aires. En el 44, como todo el mundo sabe, se produce el desembarco en Normandía y los aliados, canadienses, franceses, ingleses, norteamericanos, canadienses, australianos, bueno, en fin, la fuerza aliada de Occidente, porque en Oriente estaba la Unión Soviética echando a los nazis de su territorio. Bueno, pero estamos en Occidente. Entonces, claro, los nazis no eran boludos, se nos viene la noche. Y de a poco, viste, el que podía pedir un permiso y se iba para Alemania, se iban. Bueno, justamente, como Katjen, el del cuadro, boludo no era. Él no se vino directamente para acá. Después hablaría con Perón, pero antes se fue a Suiza, acuérdese, Suiza y Río de Janeiro. ¿Sabe que tenía una sucursal de Katjen? Todo tiene que ver con todo, una sucursal de Katjen tenían Vicente López. ¿Y qué tiene que ver? ¿Por qué me dice Vicente López? Porque Vicente López también vivió Joseph Mengele, el doctor Muerte, en su escape aquí por Argentina, donde vivió unos cuantos años, y después terminaría en Brasil y moriría en Brasil. Bueno, pero volvamos acá. Los nazis, boludos no eran. Ahora, con el tema de la guerra, a Petiot le faltaba cal. ¿Cómo hago? No puedo andar todo el día cortando. ¿Cómo hago? Claro, pero usted piensa que en 4 años la policía francesa no se dio cuenta. La Gestapo no se dio cuenta, porque ¿sabe una cosa? En París, la oficina de la policía francesa y la Gestapo estaban en el mismo edificio. Bueno, claro, los nazis sabían todo de todo el mundo. Como querían averiguar algo y recurrían a... Bueno, hubo colaboradores de la policía francesa, hubo otros que no, en fin, es otro tema. Bueno, acá está, el consultorio. Entonces, una señora vecina, como usted ve, estaba lleno de vecinos, ¿no? Una señora vecina, hay quien dice que no fue una señora, que fueron unos cuantos. Se fueron a la policía francesa, a la Gestapo, fueron en el 44. Y resulta que le dijeron, escúcheme una cosa, no, vengo por una cuestión vecinal, la Gestapo. Fue con la policía francesa.
No, una cuestión vecinal. ¿Sabe qué es la cuestión vecinal? Hay un olor bárbaro, viejo, ahí en el consultorio del doctor Eugene o Petiot. Yo no sé, no se puede vivir. Se puede vivir, no sé, vamos a hacer una manifestación. No podemos hacer manifestaciones porque los nazis nos cagan a tiro. No, pero bueno, lo venimos a hacer una denuncia, algo, vayan y vean. Bueno, fueron. La Gestapo no le dio ni 5 de pelota. ¿Pero por qué no le dio pelota? Porque Petiot laburaba para ellos. Mataba judíos. No solo judíos. También mataba refugiados de otros países. Qué sé yo, no sé, húngaro, italiano, rumano, que habían ido antes de la guerra a Francia. Bueno, se encontraron con que también fue invadida. Bueno, el asunto es que, qué olor de miércoles. Bueno, entran, no estaba Petiot, no estaba, pero encontraron, es incalculable la cantidad de huesos y partes humanas que encontraron en todos lados. Ya le digo, el procedimiento era siempre el mismo. La inyección de cianuro, el tipo mirando por la mirilla porque parece que lo excitaba sexualmente ver a otro morir. Volvía, le quitaba el cuero cabelludo, lo cortaba en parte. Así hacía con la gran mayoría. ¿Cuántos? Y cerca de 300 personas, más o menos. La verdad es muy difícil calcularlo. Pero no está Petiot acá. ¿Y dónde está Petiot? No, Petiot se fue a su casa. ¿Pero qué? ¿Esta no es la casa? No, él vive en otro lado. Con su mujer, Georgette Lablé, una mujer de 39, 40 años. Bueno, y con su hijo, que ya era bastante boludón, 17, 18 años. Y además tenía un hermano, Maurice Petiot. Bueno, vivía en otro lado, en otra parte de París. Y la policía va. Eso no, le dice la mujer, Georgette, le dice, no, hace rato que se fue. ¿Cómo se fue? Sí, no sé, me dijo que tenía un negocio que atender y no vino a cenar, no viene a casa, no viene. ¿Y hace cuánto? Y hace un tiempo, qué sé yo, unos días, una semana, lo que sea. Se fugó. Claro, se fugó. Al poco tiempo entran los aliados en París, liberan París. Liberan Francia. Y ustedes saben, cuando se liberó Francia, empezaron, bueno, ahora viene el ajuste de cuentas con todos los hijos de mil putas que estuvieron favoreciendo y colaborando con los nazis. Ustedes saben que en Francia a las mujeres que colaboraron las rapaban, las ponían en agua, todo un gran desastre fue. Bueno, y además juicios. Petiot se puso... Estaba alejado de la zona donde mató y vivió durante los años de la ocupación nazi. Estaba alejado. Se hacía llamar Capitán Valery. ¿Cómo Capitán Valery? Pará. Primero era el doctor Eugenio, ahora Capitán Valery. No. El tipo era siempre Petiot. ¿Pero por qué Capitán Valery? Porque él decía que era su nombre de guerra en la resistencia francesa. Porque él era de la resistencia francesa del grupo Flitox, que no es un detergente. Bueno, ¿qué hicieron? No, a ver, lo de Capitán Valery, no, la resistencia, ya, bueno, los nazis cayeron, no pudieron hacer arder París, no ardió París, etcétera. Pero, ¿qué hizo este tipo? Este tipo se escondió. Y entonces... En un diario popular, escribieron una nota a propósito sobre el Capitán Valery. Capitán Valery no existió nunca. Era un apodo que se inventó este tipo. Pero para agarrarlo, escribieron una nota falsa sobre actividades del Capitán Valery. El boludón cayó. Como la nota decía cualquier verdura, le responde manuscrito en una carta al periódico parisino, diciéndole que el Capitán Valery no había hecho esto, sino había hecho lo otro. Bueno, con el remitente, primero hacen una comparación pericial de la letra, y era la letra de Petiot. Bueno, van al remitente y lo enganchan lo enganchan cuando se estaba yendo por el mes. Es decir, rodean la zona donde tenían la dirección del remitente de esa carta. La rodean y ahí había una estación de metro. Lo agarran en la estación de metro. Lo reconoce gente en la estación de metro. Era reconocible. Bueno, lo agarran. ¿Qué dice él?
No, yo maté 69 colaboradores judíos de los nazis. Dice, no, escuchame, hermano, encontramos una montaña de valijas de gente, con ropa de gente que había confiado en vos, atorrante, sin vergüenza. Ahí lo vemos en el juicio. Mire, ahí lo vemos en el juicio, muy soberbio, muy atorrante. Va. Al lado, usted ve ahí al lado, están las valijas. Ve al lado del gendarme, a su izquierda. Ve, había toda una pila de valijas de la gente que, claro, iba con sus pertenencias para ir a Buenos Aires, qué sé yo. Bueno, este tipo decía, no, yo maté. Bueno, obviamente que era una mentira de él. Pero ¿qué hicieron en el juicio? Uno de los fiscales, porque había varios fiscales, acá se ve mejor, mire la cantidad de... Estas son valijas de víctimas de este hijo de... ¿Se entiende? Mire, se lo pusieron ahí. Escúchame, explícame esto. Explícame los kilos de hueso que encontramos en el consultorio. Explícame los 5 kilos de cabello que encontramos en el sótano. ¿Me podés explicar todo esto? Bueno, obviamente eran mucho más de 69. Se calculaba que eran entre 250 y 300 personas, más o menos. Bueno, escúcheme, uno de los fiscales de apellido Pierre Verón, por poco se agarra las piñas con en el juicio. ¿Ve el juicio? No, fue una cosa. 400 acreditaciones de prensa hubo en este juicio. La gente se quedaba afuera. Era una cosa escandalosa. Fue un juicio cubierto mundialmente. Ahí está, mire, una cosa impresionante. Entre esa valija estaba la del pobre Gushinov, que yo lo conté como un ejemplo de las tantas que hizo este. Bueno, Pierre Verón, por poco se agarra las piñas, en serio, se levantaron, se putearon entre los dos. El tipo era realmente muy histriónico. A veces tamborileaba con los dedos en el escritorio, como haciéndose el aburrido. Otra vez se señalaba, diciendo, ustedes tienen la culpa. Bueno, toda una serie de cuestiones. Hay como un pedazo de pan, qué sé yo. ¿Ve? Estaba siempre atento con los gendarmes al lado, los abogados defensores, los fiscales. Verón por poco lo agarra a piña, pero había una cosa. Mandaron una comunicación a la Cancillería Argentina. Escúcheme una cosa, en Buenos Aires, ¿existe el Hotel Alvea? No, acá no hay ningún Hotel Alvea. Bueno, y Alvear, bueno, sí, era célebre en aquel entonces ese hotel, todavía. Bueno, era célebre. No hay ahí un conserje llamado Henry. ¿Qué va a haber Henry acá? Acá no hay nada. Entonces le dicen a Petiot, Petiot, dígame una cosa, ya me va a contestar lo de Buenos Aires, el Alvea y todo eso. Dígame esto, ¿quién le daba ese salvoconducto que usted decía que tenía? No, me lo daba, lo dijo en el juicio, me lo daba el gobierno argentino, a través de un funcionario que tenían acá en el consulado argentino en París, llamado Castelamare, o Castella, o Castelar, cualquier cosa. Cuando viene la respuesta del gobierno argentino diciendo, che, acá no hay ningún Alvea, no hay ningún Henry, y no hay ningún Castelamare, Castelar, no hay nada, ningún funcionario que se llame de esa manera. Bueno, ¿saben qué dijo Petiot? Es obvio, si Argentina es una colonia nazi. Lo dijo en el juicio. Bueno, resulta que fueron al juicio los capos de la resistencia francesa de verdad. Y le dijeron, escúcheme, ustedes conocen a un grupo llamado Flitox. No, nunca existió. ¿Ustedes saben de algo de Capitán Valery, de la resistencia? No, todo mentira. Es todo mentira. Bueno, señores, no podemos quedar hasta mañana con la historia de Marcel Petiot, los nazis y todo eso. A Petiot lo condenaron a morir en la guillotina. Desde el año 39,
justamente cuando empezó la guerra, que no se usaba la guillotina. En Francia, en París, los nazis mataron a todo el mundo, pero no usaban la guillotina. El 25 de mayo del año 46, un señor de 76 años, en la cárcel de la Santé, en París, entró a la cárcel de la Santé y fue a preparar todo. Fue a preparar la máquina. ¿Qué es la máquina? La guillotina. Era Henri de Fourneau. ¿Quién era Henri de Fourneau? El señor de París, el verdugo. El 25 de mayo, la cabeza de Petiot cayó bajo el peso de 38 kilos de hoja que le cortaron el cuello. Vamos a ver a Miguel. Qué caso Ricardo, qué asesino cruel. Dios mío. Bueno, ahí, acá está, querido, mirá. Mirá cómo te engañaba este atorrante, mirá. Ahí está. ¿Me hiciste la lista? Ahí. No. ¿Está? Bueno. Mirá cómo engañaba a la gente con el claro, estaban desesperados por escapar de los nazis. Sí. Pero pagaban cualquier cosa. Claro. Y bueno, ahí tenés. Únicamente este señor puede mostrarnos esto, que es el momento anterior a la muerte, claro. Y después lo que hacía con los cuerpos, ¿no? Miguelito, no, la historia es terrible. Espectacular. Espectacular en el sentido de que parece un cine. Bueno, solamente Miguel. @Miguel Paradiso Arte. Vaya, se lo recomiendo. ¿Dónde me estás agarrando? ¿Acá? Bueno, vaya, se lo recomiendo. No, cállese la boca. Me están hablando, señores del público, me están haciendo daño a la oreja. Vamos a un corte, y volvemos, dale. Bueno, ¿se acuerdan de este caso? A principios de julio apareció el cadáver de una mujer dentro de un placar, a su vez empotrado en una pared, en un departamento de la ciudad de Córdoba. Bueno, ahí vivía un malandra, un Horacio Antonio Grasso, que había sido condenado a 27 años de prisión por matar a un nene, un ex policía chorro, de lo peor que se pueda encontrar. En ese departamento el tipo estaba viviendo porque le dieron arresto domiciliario, que violó todas las veces que quiso, pero bueno, estaba viviendo ese tipo. En ese departamento el olor nauseabundo hizo que, en definitiva, se descubriera el cadáver de una mujer dentro de un placar. Ahora este Grasso está preso, el hermano de Grasso también, que era el que le alquilaba ese departamento, está cumpliendo la prisión, pero en la prisión. Y vamos con nuestra compañera Jimena Pérez, nuestra corresponsal allí en Córdoba, para que nos cuente, bueno, ha habido una vuelta de tuerca acá. ¿Se sabe ahora quién fue esa mujer? ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para todos. ¿Qué tal? Mire, nosotros estamos justamente en el lugar donde comenzó esta historia que, como bien relata usted, ¿no? Una historia de terror para muchos de los vecinos que vivían y viven en este lugar. Decimos vivían porque muchos se fueron de este lugar porque ya le tenían miedo a este hombre. Horacio, una persona que amenazaba, una persona que debía cumplir prisión domiciliaria y nunca lo cumplió. Tenía denuncias por todos los vecinos. Denuncia de todas clases, ¿no? De insultos, de amenaza, de intimación. Todo eso hacía este hombre, salía a la calle cuando quería, lo veían en fiesta, tenía mala junta. Todo lo que usted se imagine, y como usted lo fue describiendo, era lo que hacía este hombre. Por eso volvimos a este lugar, porque está tal cual usted estaba relatando y como lo vimos cuando vinimos a hacer la cobertura. Acá podemos ver todavía una... Sí. Se ve la ventana, obviamente, rastro de alguna cama. En esa habitación es donde se encuentra el cuerpo de una persona. Recordemos que no se sabía si era hombre o mujer, ni la edad ni la data de cuánto hace que la habían matado, qué había pasado con esa persona. Recordemos esto también que me parece, Ricardo, mencionar. Acá, Horacio termina
bajo rejas nuevamente. ¿Por qué? Porque algunos vecinos lo habían denunciado, porque algunos vecinos habían hablado con la justicia de lo que relatábamos recién, las amenazas, de que él no cumplía la domiciliaria. Bueno, alguien de la justicia escuchó, lo vino, lo buscó y lo llevó preso, que era donde tendría que haber estado. ¿Qué pasó? Javier, el hermano de Grasso, quiso remodelar este departamento. Buscó las llaves, llamó a 2 personas, en teoría serían 2 albañiles, que les pidió que remodelaran. Ahí es cuando encuentra el cuerpo de esta persona, que no se sabía si era hombre o mujer, ni la data de muerte. Algunos decían, no, esto me parece que ya viene más de un año y medio, 2 años. Lo cierto es que se confirmó, Ricardo, acá estamos hablando, que se trata de una mujer de 22 años. Una mujer que, según lo que hemos recabado de información, este hombre, Horacio Grasso, la conoció en barrio Pueyrredón, en el Bajo Pueyrredón, donde es un barrio humilde, un barrio donde hay muchas carencias, donde esta mujer, Milagro Bastos, de 22 años, estaba sumergida en la droga. Y ahí es cuando lo conocen. Es más, este hombre se presentó en la casa de la madre de esta joven, prometió ayuda. Esta chica vendía cosas en los semáforos. Él prometió ayuda. Y vamos a caminar un poquito para mostrarle un poco la zona, porque es una zona céntrica, una zona comercial. Sí. Por eso están todavía asombrados la gente de lo que pasaba en este lugar. Porque también hay que aclarar algo, Ricardo. Acá, cuando se aclara y se puede confirmar que la persona que faltaba de su hogar, había faltado de su hogar porque la denuncia, así lo decía, el 24 de noviembre del año pasado, del 2024. Sí. Esa chica había desaparecido. Nadie sabía nada, pero ¿cuál era la última persona que lo había visto, la había visto, por lo menos la familia? Era él, Horacio Grasso. ¿Por qué? Porque siempre andaba en ese barrio. Algo iba a hacer en ese barrio. Un barrio muy carenciado, donde también hay gente que está sumergida en las drogas. Y esto lo vuelvo a reiterar por lo siguiente. Acá hay mucha información que seguramente la justicia tiene que darle una respuesta a esa familia. ¿Por qué? Sí. Porque parece, Ricardo, Sí. que no solamente estaría involucrado Horacio, en este caso, sino también Javier Grasso. ¿Por qué decimos esto? Porque Javier era la última persona que tenía la llave de este lugar, porque Javier llamó a unos albañiles para arreglar un poco este departamento, tal vez para tapar pruebas, que es lo que trata de determinar la justicia. Y la información que tenemos ahora, y que es información que estamos manejando, es que este hombre, Javier Grasso, estaría involucrado, como decíamos, en la muerte de esta mujer. Los 2 habrían matado a esta chica. ¿Qué pasó? Javier está prófugo de la justicia. Javier no está tras las rejas. Pedido de captura internacional, Ricardo. Claro. No está presentado en la justicia. Ahora, a esa chica, Jimena, a esa chica, que si yo no tengo mala información, tiene un hijo y Así es. estaba en pareja con un muchacho que se suicidó. Y bueno, todo eso fue desencadenando un drama de vida que agudizó el problema con las drogas, tal vez con la prostitución, y cayó en manos de estos 2 asesinos, de estos 2 malandras, y terminó allí, lamentablemente, ¿no? En el departamento de los Grasso. No tenemos retorno, Ricardo. A ver, si arreglamos eso, lo arreglamos. No, le quería decir que esta chica tuvo una vida. La madre la abandonó cuando tenía 3 meses. La crió una familia sustituta. Desde los 12 años vivía en la calle. O mejor dicho, se iba de la casa, pasaba largas temporadas en la calle. No es que la querían mal, no, a todo lo contrario, pero bueno, tuvo una pareja, tuvo un hijo, esa pareja se suicidó, quedó sola, se agravaron todos sus problemas y cae en manos, como les decía recién, de estos 2 criminales. Pudo haber sido un tema de droga, pudo haber sido un tema de prostitución. A lo que voy es que se aprovecharon de la persona más vulnerable que habían encontrado. El hermano Javier, que ahora los 2, uno ya está preso por un homicidio anterior, de un nene, encima asesino de chicos. Ahora los 2 están
sí, están acusados, imputados, por matar a esta chica. Basto, Milagros Basto, de 22 años. Los dos están acusados. Uno está prófugo, el otro ya estaba en cana de antes. Ahí está de vuelta Jimena, así que volvemos contigo, Jimena. Arreglamos el problema de... Estabas hablando del hermano de Grasso, sí. Bueno, decíamos, Ricardo, que este hombre Javier estaría involucrado en la muerte de esta joven. ¿Por qué? Porque aparentemente, según lo que maneja la justicia más que nada, es que ellos, ambos, mataron a Milagro, esta joven de 22 años. Y como bien decía usted, se aprovecharon de lo que era Milagro, una joven inocente, una joven que estaba sumergida en las drogas, una joven que le faltaba todo, pero desde niña, desde muy chiquita, mamá de una criatura de 6 años, una pareja que también terminó quitándose la vida, problemas por donde lo miren. Y este hombre se acercó a la familia con la intención, supuestamente, de ayudarlos, con la intención de darle un trabajo a Milagros. Vaya a saber qué le ofertó, porque Milagro desapareció de Bajo Porredón. Nadie más supo de ella, pero nadie sospechaba de este hombre, hasta que volvieron a este departamento, vino Javier Grasso, trajo sus llaves, abrió, trajo 2 personas para remodelar, y ahí estos 2 albañiles comenzaron a sentir un olor extraño. Los vecinos ya lo venían denunciando. ¿Qué era eso? Nada más ni nada menos una persona muerta que estaba acá, en un placar. Estaba en un estado, obviamente, ya habían pasado muchos meses, irreconocible. No se sabe ahora, Ricardo, qué le hicieron a esta joven, cómo la mataron. Lo cierto es que la justicia debe dar respuesta, por lo menos a esta familia, para que Milagro termine de descansar en paz. Una persona que sufrió toda la vida y lo mínimo que se merece es justicia. Tenés razón, Jimena, te agradezco mucho el informe, un buen trabajo como siempre, muy buen trabajo, y te mando un saludo. Bueno, señores, sí, atenti que ese Javier Grasso, a 2 amigos o conocidos, que serían estos albañiles a los que llamó para hacer remodelaciones en la casa y que terminaron descubriendo ese cadáver, les dijo, antes de que lo descubrieran al cadáver, che, tengo un cuerpo ahí, a ver si me lo pueden sacar. Es decir, están hasta las manos, los dos, el Grasso, Horacio, y el Grasso Javier, por esta muerte. Bueno, amigos, vamos a cambiar de tema. Las cosas se hacen mal y se hacen mal. ¿Qué quiere que haga? Se hace mal. Todo el mundo lo vio, lo que pasó en el departamento de Alberto Nisman en el año 15. Lo vio todo el mundo. Todo el mundo. La señora también lo vio. Pero lo mostramos acá en todos los noticieros de TN, desde aquel entonces hasta ahora. Un segundito. Desde aquel entonces hasta ahora. Bueno, mire, ahora resulta ser que la fiscal Fein está imputada por hacer mal las cosas, por no preservar la escena, por permitir que se tocaran cosas que no se debían haber tocado o que tocaron personas que no debieron haberla tocado allí en el departamento de Nisman cuando se encontró el cadáver. Ella, junto con Bernie, están imputados por procesar mal, trabajar mal en la escena del crimen del fiscal Nisman. Perdón, tenemos una placa para mostrarles a dónde apunta actualmente la Fiscalía Federal para imputar a la doctora Fein. A ver si ya tenemos las placas las vamos repasando. Bueno, a ver. También está imputado el juez Campos, porque, atenti, la fiscal estaba de turno, pero el juez Campos también, y estuvo en el departamento, estuvo. Bueno, 88 personas entraron al departamento en 2 horas. Ya está con esto, ¿no? Ya está. No hallaron una sola huella del fiscal Nisman. Claro, hallaron huellas de ellos mismos. No, un desastre. Y estaban las más altas autoridades de seguridad en aquel entonces de la nación. Estaba Bernie, estaba el jefe de la policía, estaba el jefe de la prefectura. ¿Qué cazzo estaban haciendo ahí? No, ellos dicen, no, fui en mi calidad de perito. Dejate de joder.
pero encontraron huellas de los prefectos encargados de proteger la escena. Es lo que les decía antes. No encuentran, en la casa de Nisman, en el departamento de Nisman, no encuentran huellas de Nisman y encuentran huellas de ellos mismos. Son de cuarta. O a propósito, un vecino y un invitado. También pasaron por ahí. Circularon libremente sin que nadie lo frenara. Horas después del crimen. Yo te digo una cosa, si el asesino, o los asesinos, no se sabe, hubiesen vuelto, nadie les hubiese impedido el paso. Supóngase que el asesino se olvidó, qué sé yo, una lapicera. Supóngase, vuelve a las horas, como todo un contento, nadie controlaba nada, estaba lleno de gente. Bueno, entonces, sigamos, y se va. Pudo haber pasado cualquier cosa. Funcionarios políticos y de seguridad entraron al dormitorio. ¿Usted sabe que se sentaron en la cama de Nisman? Se sentaron en la cama de Nisman. Mire, no sé si fumaron. La verdad ese dato no lo tengo, pero no me extrañaría en absoluto. A ver, limpiaron la pistola con papel higiénico. Es fantástico. Ahí está, ¿se acuerdan? Ahí está. La pistola encontraron en el lugar, aquella que había sido entregada por Diego Lagomarsino. Bueno, hubo personas que se sentaron, es lo que estaba diciendo, se sentaron en la cama y en el sillón de Nisman. Claro, el departamento, por más grande que sea, 88 tipos, ni en una fiesta. No se puede. Entonces, ¿dónde se mete? Uno arriba del otro, no. Se sientan en todos lados. Claro, acá está el fiscal Tayano. La desidia de Fein y de Campos, el juez. Desidia, dice el fiscal. Impactó directamente en la investigación. O sea, la arruinaron. La arruinaron. Debían garantizar que la recolección de pruebas se hiciera de acuerdo a la ley, pero lo impidieron. Mire usted la palabra que usa Tayano. Lo impidieron. No lo dejaron. ¿Cómo decirle? Esto, ¿sabe qué? El fiscal usa las palabras, elige las palabras, pero está en el borde entre estupidez e intención. Lo impidieron. Y además, no es que sean... La fiscal Fein tiene no sé cuántos años en la justicia. Campos, lo mismo. Creo que más de cerca de 20 años en la justicia. Es decir, bueno, Bernie, ¿qué vamos a decir de Bernie? Mire, Bernie estaba imputado desde antes. Las nuevas imputaciones son contra Fein y Campos, pero a todos los imputa de lo mismo. Bernie dijo que habló 3 veces con Cristina Kirchner. Pero los cruces telefónicas muestran 31 llamados con CFK esa noche. Desde el mismo departamento. Y desde afuera y desde adentro. 5 de esas llamadas ocurrieron mientras caminaba por el departamento. Sí, claro, no, mira, acá pasa tal cosa, tal otra. Según Tayano, Bernie entró con las zapatillas llenas de barro. ¿Qué tienen derecho a la defensa? Sí, tienen derecho a la defensa, se tienen que defender. ¿Cómo no se van a defender? Más bien, se tienen que defender. Por más que usted diga, son indefendibles. Bueno, ahí está el nudo de la cuestión. Sí, se tienen que defender, van a decir millones de cosas. De hecho, ya Bernie dijo, no, porque esto, lo otro, lo demás allá. No se entendió nada su defensa, pero bueno, en fin. Lo concreto es esto. ¿Cómo hacer para zafar de esto? No sé. Pero si la investigación por la muerte de Nisman llega hasta un punto donde no se puede avanzar más, usted ya sabe que soy culpable. Si vos tenés que investigar y haces todo al revés para investigar, no hay mucho más que agregar, ¿eh? Bueno, así que ahí tenemos la fiscal Fein, que fue criticada por el gobierno kirchnerista de entonces, después no fue criticada, en fin, hubo idas y vueltas, usted ya lo sabe, no le voy a contar una historia que es muy conocida. La novedad es esta: Fein, junto con el juez que estaba de turno aquella noche, Campos, están imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por no hacer bien su trabajo que uno no puede pensar que lo hicieron mal porque no saben. ¿Pudieron haber sido manipulados? Y pudieron haber sido manipulados. Mire que arreglársela con Bernie no es moco de pavo, ¿eh? No. A ver. Le quería decir, justamente, Raffo, el perito Osvaldo Raffo, que ya murió, trabajó en este caso y dijo esto: por esa escena pasó una manada de búfalos. No dijo elefante, no.
manada de búfalo. O sea, si vos querés arruinar una cosa, hacé lo que hicieron esto. Y la arruinaron. ¿Por qué? Pues mire el tiempo que ha pasado y la causa sigue ahí en investigación, con algún que otro elemento que pueda dilucidar algunas cosas, pero cuesta un montón, claro, si vos lo tapás de entrada. Lo tapás, insisto, por imprudencia o a propósito. No lo sé, Tallá no se cuida mucho de decirlo, pero la cuestión es esa. Por la escena de la muerte pasó una manada de búfalos. Bueno, usted lo vio. ¿Se acuerda cuando estaban en la cocina? Había una línea que estaba Fein con una... Fein con una cartera, no sé qué miércoles. Bueno, estaban todos ahí sin protección, sin nada. Amigos, hacemos un corte y volvemos para el final de Cámara de Crimen. Llegamos al final de Cámara de Crimen. Les quiero decir una cosa. Sí. Va a juicio político. La doctora McIntosh finalmente va a ir a juicio político. Yo había presentado, ¿se acuerdan ustedes que venimos siguiendo el caso ya desde la época en que el juicio estaba activo, el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona? Veníamos diciendo que ella presentó una defensa, ¿se acuerda? La defensa que no es esta, no es una cosa. Una defensa. Diciendo que no había ningún... Bueno, está bien, negó todo. ¿Qué hizo el tribunal de enjuiciamiento? ¿Qué decidió? No. Fantástico, usted ya se defendió. Muy bien. Ahora vaya a juicio. Va a haber un juicio político contra la doctora McIntosh. Atención con esto, el juicio político, vamos a repetirlo 1 y 1000 veces, no hay ningún problema, no es un juicio penal. No. Tampoco, como su nombre lo dice, es un juicio de política. No. El juicio político tiene ese nombre, no vamos a entrar en detalle porque si no estaríamos mucho tiempo, acerca del origen de la expresión. El juicio político tiene como finalidad determinar si una persona merece seguir siendo juez o no. Si una persona merece seguir siendo funcionario o no, de acuerdo con la actividad que haya desarrollado. En este caso está clarísimo que la actividad no era en teoría, ¿no? Hay que ver después cómo termina el juicio político, la adecuada para un juez, ¿no? Estamos hablando de otra cosa, de espectáculo, de hacer una serie. Pero, novedad, ¿cuál es? La doctora McIntosh va a ir a juicio político, no lo pudo evitar. Se va a sentar en el banquillo de los acusados para ver si resuelven que siga siendo jueza, por ahora está suspendida, o que no siga siendo jueza. Veremos. Bueno, y nos vamos. Le voy a decir a Carlos y a Elsa de la Casa de la Lapicera que acá está. Sí. Son vagos. Después de mucho andar, acá no está el nombre del director, es el primer nombre del director. Acá está la lista de las personas que van a recibir de la Casa de la Lapicera de Carlos y Elsa, acuérdense, una lapicera de regalo con su nombre grabado. Yo acá tengo una lapicera que me regalaron, es una, ¿cómo se llama el inglés este? John Parker. Ah, bien. Bueno, una lapicera que me regalaron allí, que es una maravilla de lapicera. Bueno, de estilográfica. Bueno, los muchachos van a recibir la suya. Así que Suipacha 245, local 2, la Casa de la Lapicera, Carlos y Elsa. Un saludo para la familia de Palma, como siempre, por los excelentes libros de derecho y no de derecho, porque tienen de todo, ¿vio? Este Código Penal es una cosa maravillosa. A la familia de Palma, entonces, no se olvide que usted puede ir allí. No hay una fecha límite. Usted va ahí, le gusta un libro, vengo de parte de Canaletti, vengo de parte de Cámara de Crimen, le hacen un importante descuento. Saludo a la familia de Palma, don José y a toda la familia. Bueno, y a Alan, obviamente, la pilcha de Alan, Juncal, Sastrería a Medida, ahí en Paraná 541, Alan Juncal, Sastrería a Medida. Bueno, amigos, nos tenemos que ir. Ya está.
Hoy hicimos un repaso por la historia tremendo, tremendo. Bueno, ci vediamo fra una settimana. Arrivederci.